El podcast de hoy es Recordar es más difícil que despertar. Voy a hablar primero de mi experiencia, de cuando a mí me pasó esa parte del despertar real. Ya les había comentado que pues estar dormido es cuando no cuestionamos, despertar es como cuando sentimos como que empezamos a cuestionar, recordar es cuando superamos esta etapa y precisamente vamos a hablar hoy de qué es recordar. Pero primero quisiera platicarles. Cuando yo comencé esta parte del despertar, fue más o menos cuando yo tenía 35 años. Ahorita tengo ya 39. Fue precisamente acudí a una terapia con un hipnoterapeuta. Mi intención inicialmente era llegar y dejar de fumar, porque un amigo había ido y comenzó a dejar de fumar. Yo dije, no, pues es una buena idea para comenzar. Ya había intentado como que varios métodos y cuando llegué con él, agendé la cita y todo. Llegué y comenzamos a platicar y me empezó como a relajar y me dijo, usó una técnica en la cual hace cuenta que dijo, la mitad de tu, imagínate que la mitad de tu cerebro o así, o de tu mente, está enfocada en lo que tú quieres y la otra mitad la vas a mantener en el presente. Y comenzó. Y luego al final me dice, te voy a dar un regalo. Entonces yo sentí que aquí en el pecho algo se activó. ¿Cómo les explico? Como si tuviera una emoción, como mucha alegría, mucha paz. Y después de eso estuve como tranquilo todo un día. Así, es como estar en la realidad, pero desconectado. No sé cómo explicarles. Es lo más cercano que les puedo dar una explicación de cómo lo sentí. A partir de ahí comencé a tomar decisiones. Por ejemplo, yo tenía una relación de 4 años y a los 15 días de acudir a esa sesión de hipnosis terminé. Y luego a partir de ahí comencé a tener otras experiencias que me hicieron irme haciendo más consciente. Pero algo que sí me pasó y que me quedó muy claro es que a partir de esa experiencia sentí como si mi cerebro se hubiera como oxigenado, ¿sí? Como que si le hubieran dado aire a mi cerebro y por primera vez a partir de los 35 años comencé a sentir que estaba viviendo de manera consciente. Siento que de los 35 para atrás fue así como, pues como que sé las cosas a lo pendejo, así para que me entiendan. E incluso cuando yo les comentaba en el otro podcast que yo tenía como rachitas de despertar, pero por la misma presión social, pues yo volví a dormir. Pero esta vez, pues ya no, porque ya era un adulto eh, responsable, que ya era independiente, entonces por tal motivo, pues yo ya podía tomar mis propias decisiones. Y hasta cierto punto, pues ya, cuando estás más grande, pues ya te comienzan a valer madre algunas cosas. Y una de esas precisamente fue eso. O sea, me empezó a valer madre muchas cosas. Después de esa sesión que comencé a tomar decisiones para tener mi libertad, porque era como yo me sentía como asfixiado en esa relación y que comencé a ver todo de manera más consciente. Para mí, por ejemplo, cada vez, a partir de ahí, cada persona o cada situación, cada decisión que tomaba, yo pensaba, ¿qué tengo que aprender de esta persona o de esta situación? Siempre me cuestionaba eso. Cuando despiertas, te comienzas a cuestionar esto. O al menos, les reitero, yo siempre voy a hablar desde mi experiencia. Es como yo lo sentí. O sea, que siempre cuestionaba. ¿Por qué me aparece esta persona en la vida? ¿Qué me tiene que enseñar? A partir de ahí yo comencé a disfrutar mi soltería porque era como que regresó mi libertad.
Ya no tengo un compromiso con nadie, entonces pues ya puedo como que putear a gusto. Y fíjate que justo cuando terminé, comencé a vivir mi vida de la manera que realmente yo quería. De hecho, me cuenta que como tenía una relación muy como hermética, no tenía amigos. De hecho, muchos amigos que yo tuve antes, pues ya no tenía contacto. Entonces yo quería, por ejemplo, salir a bailar, a divertirme, pero pues ya no tenía amigos. Entonces lo único que hice fue, pues ir solo. Entonces recuerdo que una ocasión entré al antro y estaba así como medio agüitadillo, así de que no tengo amigos. Dije, bueno, X. Y antes de meterme al antro, me dije a mí mismo, no necesito a nadie, yo me puedo divertir solo. Y esa noche fue como que la más, así como que la más divertida de todas, de muchas en mucho tiempo. Y no manches, como quiera terminé conociendo muchas personas. Y hasta me terminaron ligando y todo. Estuvo padre, la verdad. Y luego a partir de ahí, pues comencé a salir con personas, pero pues que no sé qué me pasó, que como que cuando terminas una relación como que tienes más pegue, no sé por qué pasa eso. Entonces muchas personas me invitaban a salir, querían una relación seria, querían formalizar y yo les decía, güey, es que no, o sea, acabo de terminar una relación de 4 años, no quiero ahorita, este, no quiero nada más que estar conmigo, güey. Quiero conocerme a mí, quiero volver como a esta parte de conocerme, de saber qué pedo con mi vida. Y a partir de ahí, pues también seguí con las sesiones de hipnosis. Creo que tuve como otras tres, más o menos, aparte de la inicial. Y en cada una de las sesiones estaba padre porque el hipnoterapeuta siempre me preguntaba, qué quieres que trabajemos en esta sesión? Y yo tenía como que el objetivo en mi mente bien claro. No, pues hoy quiero esto, ¿no? Y ya comenzaba. Bueno, aclarando que no dejé de fumar. Llegué por una cosa y terminé en otra cosa. Porque de cierta forma, lo que es, bueno, ya hablando del tema de fumar, pues es otra historia, pero ya después se las cuento. El punto es que yo comencé a trabajar en esta parte de empezar a caer como en estos temas de la New Age, ¿no? Que el tarot, los oráculos, mmm, los registros akáshicos, las limpiezas energéticas. O sea, me empecé a enrolar en todo eso y me empezó a gustar. Ahí es cuando te digo que te comienzas como a involucrar en los temas de la New Age. Y para mí todo estaba bien. Dije yo, no, pues qué chido, o sea, como que sí me sentía como que en paz, como que sentía que estaba bien. Y yo pensaba que despertar pues era algo así como bonito, ¿no? Como que te despiertas y ahora como ya cuestionas todo, pues ya vives en como más en paz. Para mí eso era despertar, vivir en paz completamente, sin problemas, sin estrés, eh, sin dramas innecesarios y todo eso. Pero obviamente en ese proceso pues comencé también a conocer mis sombras, que yo eh, pensaba que había o que ya tenía sanadas. Una de ellas, por ejemplo, fue la codependencia emocional, que yo pensaba que ya la tenía sanada porque pues ya había estado en una relación de 4 años. Dije, nuestra relación hasta cierto punto fue una relación abierta, entonces dije yo, pues yo creo que ya tengo sanado el tema de los celos, de la dependencia y todo eso. Y vergas, empecé a conocer personas que yo cada vez que conocía a estas personas me daba cuenta o iba siendo consciente que marcaba el mismo patrón. Y el patrón era volverme independiente emocionalmente. Yo pensaba que, les digo, ya lo tenía como solucionado, pero no. Y lo que me agradó, lo que me gustó es que yo les digo, siempre me hacía la pregunta, ¿qué me tiene que enseñar esta persona? Y en cada una de las personas que comencé a conocer a partir de los 35 años,
fueron 3 más o menos, me llevaron a desarrollar esta parte de la independencia emocional, porque esas personas eran muy dependientes emocionalmente y yo todavía tenía esta parte de la codependencia. Y hasta me caía mal a mí mismo porque decía, puta madre, yo pensé que ya lo tenía solucionado y vergas, claro que no. Entonces comencé a trabajar en eso. Y a la par estaba con el tema del tarot, todo lo que es la New Age, ¿verdad? Nunca me metí como a temas de la ayahuasca, o sea, eh, consumir plantas medicinales nunca me llamó la atención porque yo ya había probado algo antes que no puedo mencionar, pero es, es un alucinógeno, ¿sí? Y ese me había llevado a tener una experiencia muy profunda de despertar espiritual, pero que en ese momento no le presté toda la atención debida, que debí. Pero bueno, también parte del proceso que tú empiezas a entender cuando estás aquí es que todo es perfecto, ¿sí? Si en ese momento no puse atención es porque el plan de mi alma decía que así estaba bien, o sea, era lo que tenía que aprender y no vivir con la culpa todo el tiempo de, chin, si esto, me explico, como que tienes que entender que el plan de tu alma es perfecto, ¿sí? No, no te atrasas ni te adelantas, todo va acorde a como tu alma lo planeó. De hecho, si recuerdan la parte que les comentaba en el otro podcast, en el que decía que nosotros ya habíamos elegido, o sea, ya habíamos tomado nuestras elecciones desde antes de nacer. Entonces, después, yo ya tenía la certeza y la seguridad de que ya había despertado y que solamente iba a vivir como que en paz, sí, tomando decisiones con conciencia. Y ya eso era todo el despertar. Dije, ya voy a morir de anciano o de viejito con esta paz, ¿no? Entonces, una ocasión, cuenta más o menos como en noviembre del 2024, o sea, hace un año, yo, o sea, estaba mucho el auge de que en el 2025 como que iba a haber muchos movimientos astrológicos y energéticos y todo eso, entonces yo me empecé como a involucrar mucho en eso y comencé a sentir como que todos los canalizadores o todas las personas que yo seguía, como que, como que te decían, como que te presionaban de que tienes que sanar, porque en el 2026, 25, viene un cambio muy grande. Entonces, ahí estoy yo como un pendejo de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces empecé a buscar lo del sapo, lo del, que si es un alucinógeno, el sapo, no me acuerdo cómo se llama. El sapo no sé qué. Y dije yo, me voy a probar el sapo. De hecho, hasta le había pagado ya como un adelanto a una persona para vivir esa experiencia. Y luego quería vivir también lo de, ¿cómo se llama? Lo de las constelaciones familiares. Ya también había investigado dónde ir. Y luego también ya iba a meterme a un curso de... ese donde te ponen las manos en la cabeza. No recuerdo. Pero que también, carísimo, como 15,000 pesos valía. Pero bueno, dije yo, va, sí lo vale. Y así me empezó como, o sea, bueno, ese último no pagué, nada más pregunté, pero sí lo tenía ya como contemplado. Entonces yo tenía mucho esta presión de tengo que sanar para estar perfecto para el 2025. Entonces una ocasión hablé ¿cómo se llama? Para ir a las constelaciones familiares. Y la verdad no le tomé como que mucha atención a ponerme a leer ni nada, o a investigar qué significaba. Hasta como, no sé, unos 4 días antes de ir a esa sesión, me aparece un video y me dice que decía lo que no te dicen de las constelaciones familiares. Y yo me quedé así como que, a ver, vamos a ver. Entonces comencé a ver eso y fue como un putazo, así como que me sacó de onda, pero en el buen sentido. Porque dije yo, no manches. O sea, esta chava lo habla y se le nota que tiene conocimiento de lo que está diciendo. Entonces me empecé a revisar muchos videos de ella y decía,
wow, o sea, sí sabe. O sea, la chica que hablaba de esto, o sea, hablaba desde su experiencia también, eh, todo lo que involucran estas, ¿cómo se dicen? Pues todo lo de la New Age, ¿verdad? De los registros akáshicos, del tarot, todo eso. Dije yo. Y como me explicó muy bien lo de las constelaciones familiares, dije yo, no, pues sí, sí se ve que sabe. Y comencé como que a tener de principio era curiosidad, empezar a ver sus videos y tratar como que de entender esto. Pero de repente me dio como un choque, así como de que, o sea, me quedé así como que, o sea, güey, entonces todo está mal o qué, o sea, nada está bien, o sea, todo está parasitado, todo está mal. Y entonces me sentí así como, les voy a decir la palabra exacta, avergonzado, humillado y burlado por la vida. Porque yo decía, no mames, o sea, entonces todo este tiempo que yo estuve en esto, o sea, fue a lo pendejo, o sea, nada más me vieron la cara de estúpido, o sea, todo lo que invertí, o sea, incluyendo, no era mucho, pero como quiera, era el shock emocional de decir, güey, y todo lo que invertí, o sea, todo el tiempo que invertí en sanar, o sea, fue, les digo, una mezcla de rabia, de confusión, de vergüenza, porque me sentía como bien pendejo, la verdad, esa es la palabra. Me sentía bien pendejo, humillado y burlado, ¿me explico? Entonces, cuando me pasa todo esto, digo yo, dije yo, no, ¿sabes qué? A la verga. O sea, ya no voy a creer en nada, a la verga el tarot, a la verga los registros, a la verga todo. Llávense a la verga todos. Ya no quiero saber nada. Y estaba así como en mi plan de, váyanse a la verga todos, ya no quiero saber nada. ¿Me explico? Entonces, lo que fue todo noviembre, diciembre, fue como un duelo, por decirlo de alguna forma, de todas esas creencias que yo tenía referente a todo esto relacionado de la New Age, ¿verdad? Y dije, ya no voy a creer nada, güey. Ya a partir de ahora ya solamente voy a creer en mí. O sea, voy a tratar como de vivir una espiritualidad desde mí, o sea, sin necesidad de, de nada externo. Y entonces, a partir de enero, pues me puse metas pues más mortales. Me inscribí, creo que me inscribí bueno, el gimnasio ya estaba, pero me metí a una actividad extra que era calistenia, o sea, como que empecé a tratar de vivir mi vida lo más humanamente posible, teniendo una espiritualidad, pero desde mí, o sea, sin necesidad ni del tarot, ni de oráculos, ni de nada. Y, y comencé como que a estar más tranquilo, más en paz, ¿sí? Y, y creo que estaba en ese momento 2025, enero del 2025. Ah, no, no estaba trabajando. Estaba, o sea, trabajaba por mi cuenta. Y ya todo estaba realmente marchando bien. Y luego yo comencé, aguanta que yo estaba como que también en muchos planes de mi vida y en mi mente por las experiencias que ya tenía, también en el tema de las relaciones, yo tenía así como que mi vara muy alta, así de que si conozco un vato tiene que tener esas características y si no, pues que se vayan a la verga. Y la neta yo así solo estoy bien, o sea, no necesito realmente a nadie. Entonces una ocasión, pues me fui de viaje. Y en ese viaje, aguante, conocí a un chavo. Y, o sea, y aguante que me dio mucha risa porque cuando se empezó a acercar y empezamos a platicar, y el vato como que empezó como a tener, como, ¿cómo se dice la palabra? Como a cubrir esos requisitos. Obviamente me faltaron más, ¿verdad? Pero los emocionales y que estuviera soltero. Y lo empecé a platicar y todo eso y la verdad sí me emocioné. Me emocioné en el sentido de que, va, bueno, pues a lo mejor sí vale la pena, ¿no? De que conocer a alguien, de que ya tiene como que lo que yo ando buscando. Y luego empezamos a tener como que ese contacto, pero yo me di cuenta luego, luego,
las intenciones de esta persona, que eran como, ¿cómo le explico? O sea, manipulador, chantajista, todo eso. Pues haz de cuenta que yo salí con 3 narcisistas. Entonces yo ya tenía como que un chingo de, ¿cómo se dice? Pues un chingo de experiencia. O sea, ya mi pendejo no me podían hacer. A los 39 menos. Entonces, luego empecé a detectar el patrón que yo ya lo tenía bien dominado. Y, y lo mandé a la verga y le dije, ¿sabes qué, güey? Mejor compas, bye. Y en ese momento que tomé esa elección, ahí yo me elegí a mí, ¿sí? O sea, también algo que debemos de entender eh, que cuando tú te eliges, también cambia algo dentro de ti. No sé cómo explicarlo porque es algo a modo interno como el no necesitar ya a nadie ni a nada. O sea, en términos ni de creencias, ni de relaciones. O sea, de estar como completamente feliz y a gusto contigo, con tu presencia, con tu compañía. Eso fue lo que yo sentí cuando me elegí a mí y lo mandé a la verga. Entonces a partir de ahí dije yo, ¿sabes qué? Tampoco quiero nada de ya relaciones, que se vayan todos a la verga. O sea, no, ya no lo necesito, no necesito a nadie. Y fue como un tipo similar a lo que me pasó en noviembre, que abandoné todo, pero en este caso en el tema de las relaciones. Yo dije yo, no, pues la neta, pues yo me llevo, o sea, súper bien conmigo. ¿Quién es al final del día conmigo? Pues yo. ¿Quién al final del día te escucha? Pues yo. ¿Con quién convives todo el tiempo? Pues conmigo, ¿me explico? Entonces empecé como a elegirme en ese sentido y comencé a esta parte de pasar de despertar a recordar, que es completamente una experiencia completamente pues, nueva para mí. Yo era una persona pues completamente normal. No, o sea, estaba relacionado con la espiritualidad, pero por ejemplo, cuando yo vivía registros akáshicos, yo nunca veía nada. Cuando me leían el tarot, nunca se cumplía. Y cosas así, ¿no? O sea, como que en la espiritualidad no me funcionaba tanto las técnicas que existían. Y yo decía, ¿y por qué hay gente que sí ve cosas? O sea, ¿por qué yo no veo? O por ejemplo, trataba de practicar los viajes astrales y por más que podía, no me salía. Y yo hasta a veces decía, puta madre, se me hace que eso de la espiritualidad pues, no es lo mío, güey. O sea, porque, pues, o sea, nada me sale. O sea, yo no conecto con nada de lo que dicen. O sea, para mí era como que cuando escuchaba hablar a personas de que no, que tuve un viaje astral y acá, que estuve bien chingón y que vi esto y lo otro. O yo que tengo visiones y veo esto y lo otro y no sé qué. Y yo decía, ¿y por qué yo no veo nada? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué yo no? Y hasta me caía mal. ¿Me explico? Entonces, les platico esto porque cuando yo me elijo a mí se me empiezan a activar mis dones. Pero fue de una forma bien cagada. Haz de cuenta que un día estaba yo haciendo o sea, me metí aquí en TikTok, no tenía muchos seguidores, tenía como 200, haz de cuenta. Y entonces me conecté a TikTok. Y así, haz de cuenta que yo tenía, para ese entonces, yo ya estaba como que medio haciendo las paces con el tarot y los oráculos, todo eso. Entonces, dije yo, vivo, al igual y no creo que sea tan malo. Entonces me metí a TikTok y empecé agarré un oráculo, o un tarot, no me acuerdo. Y les dije, ¿qué onda? ¿Quieren que juguemos a leerles las cartas y no sé qué? Y todo, sí, sí, saca tu tarot y que no sé qué, o tu oráculo, no me acuerdo qué era. Y aguanta que empecé como a aventar las cartas. Y la gente me decía, güey, no mames, ¿cómo supiste? Y yo así como que, güey, o sea, te lo juro que no sé, o sea, yo nomás te estoy diciendo lo que estoy viendo, pero yo ya sabía porque yo ya lo había intentado y el oráculo o el tarot, lo que sea, a mí no, o sea, no se me daba, no salía nada. Pero a cuenta que en ese live como que empezó a fluir y yo dije yo, a ver, chinga, o sea, como por qué se me están activando, o sea, como por qué la gente está, entonces me empecé como que a creer que realmente sí lo sabía hacer y yo decía, no, pues a lo mejor fue coincidencia, ¿no?
pero lo eran 2, 3, 4, 5, 10. O sea, a todos, güey, a las personas que yo les leía, o sea, digamos, por decirlo de alguna forma, les atinaba. Y yo decía, chinga, o sea, pero pues yo, o sea, yo nunca he estudiado nada, ni he leído, ni nada, o sea, no sé nada de esto, o sea, y por qué si antes sí lo había intentado, por qué no funcionaba y ahora sí. Entonces ahí me empezó a entrar la curiosidad. Y ahí fue donde comencé a tener como que esta parte del recordar. Entonces las personas, yo, yo decía, no, pues a lo mejor pues fue coincidencia, quién sabe. Pero a mí me empezaban también como, empezaron a llegar como, ¿cómo les explico? Como pensamientos muy claros de muchas situaciones. Por ejemplo, una ocasión yo me metía, o sea, estaba yo viendo Netflix y de repente hace cuenta que cerré mis ojos y me empecé a imaginar como que en mi corazón, sí, había una persona y esa persona me recibía, me abrazaba y me daba todo el amor que yo, o sea, que yo me merecía. O sea, cuenta que yo me di amor a mí mismo. Y después de eso, resulta que esa meditación sí existía, es una que se llama la meditación del regreso al ser, así se llama. Pero yo les digo, yo nunca había practicado. Entonces, según esto, pues es una meditación que muchos los hablan en libros, pero pocos lo viven en la realidad. Y así comencé como a hacer mis prácticas sin ayuda de nadie, o sea, como de forma natural, y ya después me ponía a investigar qué significaban y cada cosa me empezaba a llevar como que a otra. Y comencé a conectar. Y yo decía, no, a lo mejor o sea, pues a lo mejor es coincidencia, ¿no? O sea, yo siempre tenía esta parte de la duda. Cuando tú comienzas a recordar, es completamente diferente o esta es la diferencia que yo pudiera marcar referente al despertar. Cuando tú empiezas a recordar, te cuestionas todo. Cuando tú estás despertando, es como estar dormido. Das por hecho que solamente eso es la verdad y ya, te quedas con eso. Es una diferencia que cuando estás recordando, te cuestionas lo que te está pasando. O sea, a ver, yo siempre decía, ¿no será que me lo estoy inventando, güey? O sea, ¿no será que me estoy volviendo loco? O sea, como que habían muchas cosas que empezaban a pasar que yo decía, güey, es que no sé, es que esto no es normal, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que personas, porque ya mi TikTok como que empezaba como que a subir en visualizaciones y todo eso, y yo hablaba como que de verdades incómodas al principio, y eso como que empezó a traer pues de todo, ¿no? O sea, hates y gente también que se reía de eso porque como que lo veía así como que yo empecé como a ridiculizar todo este tema de la New Age porque para mí no tenía realmente nada de magia. Digo, cada quien puede elegir si quiere creer en eso o no, pero yo les estoy diciendo que yo comencé a vivir la espiritualidad desde la realidad de mi experiencia, ¿sí? Por eso me empezaba, o sea, ya me reía yo mejor de esas cosas y comenzaba a ridiculizarlas, pero por el hecho de que cuando uno utiliza el sarcasmo, ¿sí? Para exponer eso, yo me da cuenta, pues si estoy usando el sarcasmo y si la persona tiene bien ¿cómo dice? Fundamentada sus creencias, pues no tendría por qué afectarle. Y me daba más risa porque como las personas de esas creencias comenzaban a reaccionar y esas reacciones eran como tipo, yo me quedaba, o sea, pues si tú estás despierto, güey, ¿sí? ¿Por qué te ofenderías, güey? ¿Sí me explico? Y empecé a detectar un patrón que es similar como cuando eh, tú le empiezas a cuestionar a las personas que leen la Biblia, ¿sí? Que el Dios del Viejo Testamento es uno diferente al Nuevo. Y esa misma reacción que tienen esas personas, a los que muchos llaman dormidos, era la misma reacción que los despiertos estaban teniendo con mis videos.
dije yo, a ver, entonces esto está raro, porque entonces los despiertos no están tan despiertos como dicen. Porque una persona despierta, pues no tendría que ofenderse porque yo estoy atacando sus creencias. ¿Sí me explico? Y empecé como que, me empezó como a gustar eso. Me empecé a reír y me empecé a divertir con todo eso, la verdad. Y entre más reaccionaban, más me daba risa. Y a veces subía videos todavía más incómodos. Y, o sea, cuenta que a mí me gustaba como que se incomodaban y le subía el nivel. Y se seguían incomodando y así subía videos incómodos uno tras otro. Haz de cuenta. Entre más se enojaban, más más videos hacía incómodos. Dije, para que se enojen en serio. Pero también en ese, ¿cómo se dice? Como en esta parte del recordar, muchas personas también se me empezaron a acercar, ¿sí? Que me decían, güey, es que mira, no sé por qué, pero me dieron confianza de contarte esto. Y me contaban unas historias que eso ya como que a lo mejor va a ser para otro podcast porque este está enfocado en otra cosa, pero me contaban cosas muy personales que vivían, que veían cosas, que sentían cosas, que les pasaban temas así como que a mí personalmente no me, no me pasaban. Y, y yo decía, no, pues a lo mejor a ellos sí lo pueden ver y yo no puedo ver y es una forma de espiritualidad distinta, pero el tema es que a ellos les pasaba exactamente lo mismo, que ellos se creían que estaban locos, o sea, que estaban enloqueciendo, porque veían cosas así como, tipo, así como cuando yo me cuestionaba, es que no me lo estaría imaginando, no lo estaría inventando, eso era lo que yo me preguntaba, y estas personas también sentían lo mismo. Entonces, comencé también, aparte de los, ¿cómo se llaman? Aparte de esos encuentros que ellos tenían, yo comencé también a desarrollar que no solamente podía leer a las personas mediante un oráculo, sino también desde el alma. Es decir, saber exactamente el origen de las personas, o sea, el origen a modo energético, ¿sí? Los dones, ¿cómo se llama? Sus dones, sus bloqueos y todo eso. O sea, todo eso lo empecé a descubrir, lo empecé a ir desarrollando. Una ocasión inclusive, miren, les voy a platicar algo que me pasó. Y reitero, yo no tenía nada de esto activado, o sea, ningún don activado ni nada, o sea, eso lo comencé yo a ver en el tiempo. Yo era una persona completamente normal y les platico que no tenía nada de experiencia, no me había echado ningún libro, o sea, no había forma de que en esta vida humanamente posible yo supiera todo eso, ¿sí? Una de las cosas que más me sorprendió fue, por ejemplo, una de las experiencias que me pasó a modo de los dones, fue esta parte de, ¿cómo se dice? Una señora cuenta que tenía, o sea, no podía dormir bien desde hace como 40 años. ¿Por qué? Ya la empecé yo a ver y me di cuenta que la señora tenía algo pegado, pero algo pegado fuerte, o sea, algo potente, no común a lo que yo normalmente había visto. Y conforme le fui atendiendo en esa misma sesión, hace cuenta que, o sea, mi cuerpo solito se puso detrás del cuerpo de ella le puse así como una cruz con los brazos. Y empecé a decirle frases. Y la señora, o sea, empezó a sentir como que se iba como que se iba liberando. Esa es la palabra. Entonces, cuando pasa eso, yo en mi mente empecé como a visualizar, o sea, a imaginármelo, no fue como que a lo que viera, yo lo visualicé, ¿sí? Yo visualicé que le estaba como que me estaba tragando a través de la nariz, inhalando así, pero una sombra que ella tenía. Yo tenía los ojos cerrados, las manos así, y empecé como a inhalar todo eso de ella. Y luego lo empecé a exhalar y yo sentía que sacaba brillitos ahí. Algo de que después investigué, que pues lo que yo realmente hice fue como un exorcismo. Pero les digo, yo no tenía conocimiento absolutamente de nada de esto. Todo ha sido de modo empírico, creo que esa es la palabra. Sí, de modo empírico.
Sí, o sea, que lo vas experimentando, así como que vas aprendiendo. Ya después con el tiempo me fui dando cuenta o fui investigando un poco más y descubrí que realmente yo tenía el don del clariconocimiento, así se llama, ese fue el don que se me activó, clariconocimiento. ¿Qué es esto? Que tú ya traes, es como si tú hubieras tenido muchas vidas, donde antes, por ejemplo, te ponías a estudiar, a leer, a, a aprender técnicas y todo eso, y ese clariconocimiento era lo que a mí me hacía saber cosas sin haberlas estudiado en esta vida. Por esa razón es que muchas de las cosas que yo hacía ya no tenía que estudiarlas porque ya las traía, digamos, de otras vidas. Y ese es el don, ¿verdad? De los más potentes que se me activó. Y bueno, otra de las cosas que también me pasó o me he dado cuenta que también es que lo que son los dormidos y los despiertos, al final, o sea, se vuelven tus enemigos, güey. O sea, te dicen, ay, güey, o sea, para los dormidos obviamente pues estás loco. Eso es como que ya es de cajón. Para los despiertos tienes un ego bien alto, güey, y no has trabajado tus heridas y no sé qué. Yo, ay, güey, por favor, ni siquiera me conoces, la neta. Me vale ver como quieras, lo que opines. Eh, pero los despiertos, fíjate que todavía son más agresivos a modo de sus comentarios, así, porque, porque como cayeron en esta trampa del ego de lo que les hablé en el podcast pasado, se quedaron ahí, o sea, quedaron atrapados en el ego del despierto, creo que se llama algo así. De hecho, tiene un nombre, sino el ego del despierto. Se quedaron ahí, entonces ellos quizás sí vieron cosas, quizás sí canalizaron cosas, quizás sí es verdad lo que han visto y todo eso, eso no se puede negar, pero nunca se lo cuestionaron. Ese fue el problema con ellos, que como no lo cuestionaron, lo dieron como verdad absoluta, pues su ego se quedó atrapado ahí, ¿sí? Se quedó atrapado en el, eres lo máximo y ahí te quedas. O sea, por eso yo les digo que a veces, o más bien que el ego te deja en un sueño más profundo, porque inclusive cuando una persona está en esta parte de, cuando el ego ya lo tiene otra vez dormido y pasa por ¿cómo se llama? Por esta parte que yo pasé en la cual como es un shock de que todo es mentira, muchos quedan locos, güey. O sea, o si no quedan locos, quedan así como odiando o traumando la espiritualidad. O sea, quedan realmente dañados. O sea, yo he visto, y después investigué también que eso existe y se llama trauma espiritual. Cuando ya para ti sientes que ya, o sea, la espiritualidad, no, o sea, es mal, esto está mal. O sea, no, güey, o sea, algo que también aprendí es que, les decía al principio, esta parte de los oráculos, ¿cómo se llama? De las canalizaciones, de las meditaciones y todo eso. O sea, uno tiene que darse cuenta realmente que estás canalizando, ¿sí? Veo que hay muchas personas que canalizan, pero muchos, yo sí me he dado cuenta y les digo porque yo lo veo desde el que ya atravesó esta parte del cuestionarte qué es lo que estás canalizando, ¿sí? Que yo nunca he canalizado nada externo a mí, porque para empezar, yo ya había renunciado a todo lo externo, ¿sí? Entonces no hay forma de que yo esté canalizando algo externo porque realmente yo ya había renunciado a eso. Y me costó y lo acepté y me dolió. Entonces realmente con lo que canalizo es conmigo, con mi ser superior, con lo que está dentro de mí sin necesidad de nada externo, ¿sí? Y también me he dado cuenta que el despertar, si lo haces desde la solemnidad, es donde te quedas atrapado en el ego espiritual. Pero si lo haces cagándote de risa, como yo me reía de todos esos canalizadores y de todas las técnicas, la risa es realmente uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los niveles más elevados que se pudiera decir en el aspecto de ¿cómo se llama? De la espiritualidad, porque la risa no tiene ego. O sea, si tú te ridiculizas a ti mismo, pues el ego no lo tolera. Por eso el sarcasmo,
el sarcasmo y el ego no se llevan. Una vez me comentaron, ay, es que tú tienes un ego muy elevado. Güey, pero pues si estoy usando el sarcasmo, o sea, me estoy riendo primero de mí, me ridiculizo primero a mí. ¿Dónde está el ego? ¿Me explico? El ego y el, ¿cómo se dice? El ego y el sarcasmo no se llevan, o sea, no pueden estar dentro de una misma persona sin que una le gane a la otra. Cuando tú te ríes del ego, el ego, pues obviamente, pues no, pues cómo me vas a ridiculizar? ¿Cómo osas creer que yo voy a hacer eso? ¿Sí me explico? O sea, el ego está en ese plan de mamón, ¿sí me explico? Y la risa, pues se caga de risa de eso, precisamente. Y la risa precisamente también nos permite a nosotros vivir nuestra espiritualidad de una forma más liviana. ¿Sí me explico? O sea, reírte ya de lo que te pasó. Güey, al final del día, pues ya te pasó. Pues ya que nomás te toca, pues reírte. ¿Te vieron la cara de pendeja tu ex? Pues sí. ¿Cuántas veces? Pues un chingo. Pues ya, güey, ríete de lo pendeja que eras. ¿Me explico? O como yo, ¿no? Ahí andaba como pendejo llorándole a vatos que ni siquiera me hacían en la vida. ¿Me explico? ¿Por qué? Todo por codependiente emocional. Todo pendejo yo también. Entonces, hay que aprender en esta parte, o lo que yo he aprendido, ya mejor a reírme de lo que me pasa, ¿sí? Y es una de las cosas que cuando tú vas recordando, vas aprendiendo. Y bueno, hasta aquí solamente decirles que pues estamos recordando. Tú y yo ya nos conocíamos. Y esta es la verdad.